Y hay una palabra que el Señor nos entregó para este tiempo. Y te hago un paréntesis, sabes que tenemos en nuestro corazón que si el Señor no viene y nos arrebata en este tiempo y llegamos, si Él así lo permite, al final de este 24, probablemente esperemos aquí el cambio de tiempo cronológico, porque tenemos que aprender a entregar la primicia al Señor. Y Él tiene que abrir nuestro entendimiento de lo que es estar en el cuerpo de Cristo. Él nos ha abierto el entendimiento de cosas que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Como no celebrar cosas que no corresponden al Señor, que fue un cambio, pero Él también nos tiene que ir alineando a lo que es importante en Él. Y la palabra que Él nos entregó y que nos ha estado hablando, usted me interrumpe cuando quiera, nos entregó Daniel 10:12. Quiero leerte el verso, pero es más profundo que este verso. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y esto es importante, porque uno no comprende lo que significa cuando dispusiste tu corazón a entender, cuando te lo propusiste. Es decir, ¿se acuerdan cuando se enseñó acerca de las 3 sabidurías? Había una sabiduría que se llamaba Biná y que significaba discernimiento. Cuando ocurre eso dentro de ti y te humillas en la presencia de Dios, ahí son oídas tus palabras. Cuando comenzamos hace años atrás, entendíamos que teníamos que movernos y decíamos como bloques, ¿se acuerdan? Y el Señor nos ha ido enseñando cómo es el diseño. Y en el avanzar de ese diseño, Él nos va dando formas de cómo tenemos que adentrarnos en Él. Entonces usted podrá decirme: pero Anita, pero la oración es que todo va dentro de un diseño. El que necesita la oración es usted y yo para ser cambiado, porque el Señor nos habla constantemente, pero nosotros somos transformados. Y aquí hay una clave. ¿Por qué? Porque hay una respuesta que Daniel necesitaba. Pero ¿cuándo llegó esa respuesta? Y se abre la revelación de la palabra que decía el pastor Fernando. Cuando viene esa sabiduría biná, que es la del discernimiento. Y recuerda, iglesia preciosa, que estamos hablando en esta preparación para el retiro acerca de las tribus, y estamos en la tribu de Dan, ¿verdad? Y hemos hablado de esa influencia híbrida, que es una influencia real, y de personas que hoy día se mueven entre nosotros y que han reconocido públicamente, no quiero dar nombres porque no corresponde, pero usted puede preguntarlos después, que tienen una influencia híbrida y lo reconocen. Y nosotros tenemos que pensar que cuando la Escritura habla del hombre fuerte, está hablando de esa influencia espiritual caída que quiere tomar posesión de la casa. Pero el Señor es el que viene a llenar la casa. Entonces, cuando estamos hablando de Dan, y usted ya sabe que Dan es esa tribu que en el diseño tenía que juzgar. Dentro de la comunión tenía que juzgar. Y en una oportunidad ya hablamos de la diferencia entre anacrino y crino. ¿Se acuerda? De ese juicio donde yo establecía una sentencia. Sin embargo, ese juicio a la posición que tenemos que llevar, que nos habla Corintios, donde dice que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas, se refiere a esa forma de un hombre que es un adulto espiritual. Y que al tener esa posición de madurez, toma todos los elementos del que ocurre desde el otro lado, de ambos lados, y empieza a conseguir
toda la serie de elementos para poder decir cuál es el camino. Eso es lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona natural no va a entender que nosotros estamos hablando de los híbridos. Porque a lo mejor sí va a entender cuando le dicen hay que atar al hombre fuerte para que la persona sea liberada, pero no va a entender que hay una influencia espiritual que viene por medio de la sangre. No lo entiende. Por eso cuando compartíamos la mesa del Señor decíamos: Señor, nosotros bebemos de tu sangre. ¿Por qué? Porque esos Elohim caídos con minúscula beben sangre, ¿verdad? Entonces, como bebían sangre, y nosotros como ahora vamos a beber sangre, porque sí entendemos derramamiento de sangre, ¿verdad? ¿Y cómo bebemos sangre? Cuando nosotros estamos metidos en esas líneas de nuestras casas que se oponen a la obra de Cristo. Cuando nosotros hacemos juicio el uno con el otro, y aquí está Dan. Tenemos que entender el misterio del cuerpo de Cristo. Porque si no entendemos el misterio del cuerpo de Cristo, iglesia preciosa, no llegamos a esa posición de Daniel. Por eso no basta con asistir a una iglesia, aunque es fundamental. No existe eso de que sí, yo estoy conectado con el Señor, pero no me sujeto a nadie. Eso no es así. Tenemos que ser parte de un cuerpo, porque es fácil decir yo pertenezco allá y nadie trata mi vida. Y tú no puedes ser así. Tenemos que aprender a entrelazarnos, tenemos que aprender a conectarnos en Cristo, no solamente a que tú vienes y te sientas, eso no es. Y un saludo a los hermanos online, pero si estás online es porque no puedes estar. Pero la iglesia online tienes que estar entrelazado en el cuerpo. Y esta casa tiene un diseño de entrelazarse. Porque el cuerpo de Cristo se entrelaza. Entonces dice que ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque se han de discernir sabiduría, biná. Sabiduría, se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces, viendo esto que estamos en Dan, quiero recordarte la última cena del Señor. Porque recuerda que dijimos que el Señor nos tiene que revelar el misterio del cuerpo, porque es un misterio. Cuando nosotros examinamos la última cena, que se llama la última cena porque fue la última cena que el Señor compartió con sus discípulos antes de ser llevado a la cruz. Este es el escenario. Jesús envía a Pedro y a Juan y les dice: vayan a la ciudad, vayan a Jerusalén y preparen el lugar de la cena. A Pedro y a Juan. Y les dice que cuando vayan a la ciudad les va a salir al encuentro un hombre. ¿Se acuerda? El hombre del cántaro de agua. Entonces, él los va a llevar al padre de familia. Y el padre de familia los va a llevar al segundo piso, a Anaheón, que es un lugar que ya está dispuesto. El padre de familia, no el hombre del cántaro, el Av, los va a llevar al segundo piso, aquí. Eso no ocurre antes de los 3 años. Antes de los 3 años no se encuentran con el hombre del cántaro. Y nosotros por eso decimos que el Señor tiene que tratar la disolución, porque el hombre del cántaro representa a
Rubén. ¿Por qué representa a Rubén? ¿De dónde sacamos que es Rubén? Porque cuando Jacob profetiza en Génesis 49:4, dice: tú eres el primero en dignidad, el primero de mi vigor, pero no vas a ser el primero, porque subiste a mi lecho, impetuoso como las aguas. Por eso es que decimos de que Rubén representa al hombre del cántaro. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la disolución se trata en este nivel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la disolución? Hablamos de que hay dos componentes que están unidos, que no se pueden separar. ¿Cuáles serían esos dos componentes que están unidos? Esa mezcla espiritual. ¿Por qué? Porque la degeneración sexual provenía de los Elohim caídos. ¿Se acuerda que lo hablamos? Entonces, ¿de dónde le vino a Rubén tomar íntimamente a su madrastra? De la influencia de esos híbridos dentro. Pero y eso uno lo saca renunciando. No, es que está mezclado en la sangre. Y entonces, ¿cómo se come sangre? Bueno, porque yo tomo un acto sexual torcido con alguien y luego mi generación con alguien y se sigue alimentando la sangre. Y claro que hay un poder espiritual que se traspasa, ¿cómo? En la sangre, sexualmente. Entonces eso no se trata en el primer año, ni en el segundo año, sino al tercer año, cuando Jesús le dice a los discípulos: vayan y sigan al hombre del cántaro, y él los va a llevar al padre de familia. Y el padre de familia que nosotros encontramos en Números 1:5, donde estuvimos hablando de los padres de familia, significa: el Señor es mi roca. Porque ¿qué te pasa a ti cuando te enteras de una aberración sexual dentro de tu familia? Necesitas estar en el Señor es mi roca, porque si no, uno no discierne que es un aliento que está metido en la sangre. Y uno puede caer en culpa, el otro puede caer en la condenación, te condeno, el otro se culpa. Y no entiende que está ahí una operación espiritual que tiene que salir para que el que gobierne la casa sea el Señor. Entonces dice que los lleva allá al segundo piso. Y en ese pasaje de Lucas 22, creo que no lo voy a leer o lo leo. Lo leo. Busque conmigo Lucas 22. ¿Se acuerdan que hubo 2 domingos seguidos que no compartimos la cena? Algunos no se dieron ni cuenta. Otros dijeron: ¿y por qué ya no comparten la cena? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que pasa es que nosotros no podemos compartirla de cualquier manera. Y ahí, que te lo voy a volver a contar porque en esa oportunidad comenzamos antes, te lo voy a volver a compartir. En la cena, en esa Pascua, en la Pascua que los judíos celebraban, se bebían 4 copas de vino. 4 copas. Y en esa oportunidad solamente tocamos la primera copa. Entonces, cuando se iniciaba la Pascua, se iniciaba con una copa. ¿Qué significaba esa copa? Luego te voy a leer el verso. Significaba: el Señor nos libró de la servidumbre de Egipto. ¿Te acuerdas? Esa es la primera copa, que Jesús ya la compartió. Entonces, la primera copa habla de la justificación.
Así se celebraba la Pascua. La primera copa, justificación. Él nos libró de la servidumbre de Egipto. Aquí todavía no hay pan. Eso es para partir. El pan todavía no se parte aquí. Entonces por eso es que cuando uno lee acá dice, uy, ¿qué pasó? ¿Dónde están las copas? Porque como bebió y después vuelve a beber. No, es que son 4 copas. Entonces Jesús les dice, ya se inició aquí la Pascua, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Eso es importante. Les está diciendo, yo anhelaba esta Pascua antes de ir a la cruz. La justificación. Aquí está hablando de la justificación. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Esta es la segunda copa de la redención. ¿Cuál es la redención? El Señor nos sacó de la servidumbre de Egipto. Y el Señor nos sacó de Egipto. Nos compró. Eso es la redención. Él me justificó. Ya no tengo esa condenación. Tengo que ir a la cruz. Segundo, yo te compré y te saco de la esclavitud. Y dice que tomó la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Te fijas que aquí no hay pan? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Aquí estamos en la segunda copa. La segunda. Ahora vamos a ir a la tercera. La primera, justificación. Se inicia con eso la Pascua. Segunda, aquí tomen esto. Y ahora viene el pan. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto es lo que nosotros hacemos, porque ese es el principio. ¿Te fijas que nosotros tomamos el pan? Pero mira lo que dice acá. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. ¿Cómo si ya no habían tomado la copa? Esta es la tercera copa. Sabiduría. 4 copas, acuérdate. Justificación. Nos sacó de Egipto. Nos muestra el camino. ¿Para qué? Para tener un pueblo para mí. Ahí están las 4 copas. Por eso se celebra la Pascua con 4 copas. Como nosotros no tenemos ese entendimiento, leemos, una copa, después volvieron, tomaron. No. Es que son pasos dentro de esa cena. Bueno, toma el pan, les dice, esto es mi cuerpo. Y después, ¿no es cierto? Sigue avanzando el Señor y dice, ¿saben qué? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí yo te saco de esta posición, de eso donde tú estabas esclavo, y te llevo a otro lugar. Fíjate que aquí no hay ministración humana. No hay mano humana. Es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Jesús. Dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. No confrontó a Judas antes. No parte este tiempo confrontando a Judas. ¿Te diste cuenta? No parte así, sino que primero aplica la justificación, la redención, y luego le dice, aquí hay alguien que me va a entregar. O sea, el Señor prepara las cosas para comenzar a tratar en nosotros lo que no está bien. Él tiene una forma delicada de tratarnos. Él no dijo, quiero que todos sepan que aquí tengo a Judas, este me va a entregar. Este que está aquí,
Aquí lo ven sentadito conmigo, ¿cierto? Lo ven que está comiendo pancito en el jugo de mi plato. Este me va a entregar. No dijo eso, sino que dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y ellos empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero mira, les está diciendo el Señor, mira, yo ya pronto voy a entregar mi vida, va a pasar esto. Y ellos empiezan a discutir, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Es como cuando tú tienes una enfermedad terrible, ¿cierto? Tú tienes una enfermedad terrible y estás contando de tu enfermedad terrible y la otra te dice, no, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir a hacer las uñas. Disolución. Te está hablando de una realidad tremenda. Alguien de ustedes me va a traicionar. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Bueno, ¿quién será el mayor en el reino? Disolución. Eso es como opera esa influencia espiritual. Por eso que decíamos que son como dos soplos, como dos almas. Es que tú dices, yo quiero hacer esto y haces otra cosa. Es como si hubiesen dos. ¿Y por qué? ¿Por qué la Biblia lo relaciona con el vino? Porque cuando la gente bebe vino y pierde el control, saca lo que tiene guardado, lo feo que está guardado. Por eso dice, no te embriagues con vino porque allá hay disolución. Por eso es que el Señor no trata con esta disolución al principio, sino que Él prepara las cosas. Y el vino, la palabra vino en hebreo es yan, que tiene el valor numérico igual a la palabra sod, que significa secreto. Sod. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si nosotros en la presencia del Señor tomamos de ese vino, el misterio de Dios se te empieza a abrir. Pero si tú tomas el vino de la disolución, el misterio de la hibridez se te va a abrir. Entonces, ¿cuál es el vino que nosotros tomamos? Por eso cuando se partía el pan y se levantaba la copa, decíamos, Señor, nosotros solo bebemos de tu vino. Porque ¿qué será lo que tú tienes guardado adentro? ¿Y cómo se libera? En la comunión. En la comunión del cuerpo, iglesia preciosa. Donde nos entretejemos el uno al lado del otro. Donde no hay uno que sobresalga, somos un cuerpo. Hay gente que conoce los diseños, pero cada uno tiene su posición. Por eso es que este pasaje nos muestra cómo Jesús lleva a los discípulos a la mesa y luego les dice, yo, lo que decía Davidcito, les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Mira, después de todo esto, o sea, después de la comunión, después de la sangre, después del pan, llega y les dice, yo les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó. ¿Para qué? ¿Para qué? Léelo conmigo. ¿Para qué? Y lo que hicimos. ¿Cómo se establece el reino? Comiendo la mesa de Cristo. Si tú dices en el nombre de Jesús, yo establezco el reino y no te sujetas a nadie, no olvídate si las cosas no funcionan así. Eso es desorden. Es estar entremezclados en el cuerpo de Cristo. Ahí, comas, bebas en mi reino. Entonces, ¿por qué no alcanzamos esa promesa, eso que el Señor te dijo, que te lo prometió? ¿Por qué? Cuerpo de Cristo. Es que me prometió, cuerpo de Cristo. Porque el Señor no está interesado en hacerte grande a ti. El Señor está interesado en que su nombre sea el glorioso. Su nombre. Y eso es importante, iglesia, para
para que nosotros alcancemos esa obra de Cristo, tenemos que estar, como decía Daniel, en humillación. Y en esa posición se sienten en los tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, si Él dice, siéntense a mi mesa, es que hay otra mesa. Es importante, hermanos, que entendamos cómo funciona. Este es un proceder espiritual. El natural no discierne. No discierne. Entonces nos preguntamos, ¿por qué está diciendo? ¿Por qué Jesús primeramente toma el vino? Y luego después les asigna un reino y les dice, para que comáis y bebáis. ¿Cuál es la diferencia entre acá y acá? Acá se bebe primero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué fuerte? Para que se venza la hibridez. La sangre que opera. Hermanos, tiempo atrás dijimos que en el lugar santo se abren dos misterios: el misterio de Cristo y el misterio del inicuo. Cuando una persona entra en esta etapa de gloria, entonces el Señor te empieza a llevar a la mesa para que bebas. ¿Para qué? Para sacar, como acaba de decir la pastora, la disolución. Sangre operando dentro de mí. Sangre operando. Y uno es, entonces yo tomo el vino y me libero. Qué fácil, ¿eh? Es una figura profética. Y aquí entramos en un punto. Cuando tenemos comunión, ¿dónde? ¿Dónde? O la pregunta es, ¿tenemos comunión? ¿Qué buscamos nosotros en la instancia de discipulado? Que el Cristo nos reúna. Primero que nada, que el Cristo nos reúna. Que Él tome cabeza en ese lugar. ¿Para qué? Para que se manifieste su sangre en medio del discipulado, que es nuestra instancia. Pero también tenemos instancia en la casa, porque en la casa también hay una mesa. ¿Qué hacemos en esa mesa? ¿Se manifiesta la comunión? ¿Por qué? Porque aquí entramos en un punto que nosotros tenemos que empezar ya a hilar fino y a empezar a quitar la liviandad. ¿Cuál liviandad? Que Babilonia también tiene una mesa y un convite. Y ese es el problema. Ese es el problema. Recuerde que Jacob demoró 21 años en librarse. ¿De quién? De Labán. O sea, del yugo babilónico. ¿Por qué? Porque la palabra Labán, ¿qué significa? Ladrillo. ¿Y en qué se diferencia el ladrillo con la roca? El ladrillo hecho a mano. ¿Y la roca? Celestial. Es celestial, es del eterno. Entonces se da cuenta. Por eso que el Señor empieza a tomar un diseño. Entonces le dice, mira, el hombre del cántaro es esto. El hombre del cántaro es abrir un entendimiento espiritual a la iglesia, a nadie más. Te está llevando a una sombra que está escondida en el Antiguo Testamento. De entender qué es lo que era un Av, de entender que era un pater familia y cómo opera, que eso se explicó. Pero el punto es este: hay dos mesas. Y el apóstol Pablo nos empieza a orientar a que debemos tener mucho cuidado con celebrar mesa con los ídolos. La mesa de Babilonia es una mesa con idolatría.
Es por eso que a Corinto lo trata severamente diciendo: no se adelanten. Y es por eso que fue tan bonito el otro día en el cóctel de fin de año. ¿Cierto? No sé si usted vio lo mismo que yo. ¿Qué viste, David? David, ¿qué viste tú? No había acompañamiento, uno estaba en distintas mesas porque uno conoce los discipulados, pero no estaban con sus discipulados, estaban con otra, compartiendo con todo en realidad. Eso fue lo bonito que se formó en ese momento. Se creó un ambiente de gloria, hermanos. Yo no vi a nadie enterrado en la mesa. Nadie. Dije: esto es hermoso. Empecé a mirar. Había una abundancia, pero había comunión. La gente empezaba a hablar. El punto es: ¿qué comunión tenemos en este tiempo? ¿Por qué? Porque Babilonia también nos enseña una comunión. Y esa comunión tenemos que examinarla. Vamos a ver la comunión. Escuche esto, hermano, esto es muy delicado, lo hablamos la otra vez. ¿Cuál es la primera mesa que se le presenta a Jacob? Y fue derrotado. Labán, antes de entregarle la promesa, lo mete en una mesa de celebra y lo convite babilónico. Labán, eso lo usa Babilonia, te emborracha, te embriaga, te saca del propósito, te deja enfocado en ti mismo, en nuestro ego, no en el Señor. Entonces lo embriaga y le cambia la promesa. Esto es delicado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la mesa babilónica puede retrasar nuestro proceso de gloria. Y en Jacob fueron 7 años más. La mesa de Babilonia, yo quiero ponerte otros ejemplos aparte de lo que el pastor dice. La mesa de Babilonia sería que tú tomes un libro de psicología para saber guiar a tus hijos. Y no escudriñas en la escritura el diseño que el Señor tiene. La mesa de Babilonia sería que tú en YouTube comiences a ver diseños que no están en las escrituras. ¿Se entiende? ¿Qué diseño, pastora? Música para relajarte. Porque no puedes dormir porque no sabes entrar en el reposo. La mesa de Babilonia es que tú pones como prioridad tu carrera y todo lo demás se ajusta al tiempo libre que te queda. Tu prioridad no es el Señor, no. Tu tiempo libre, este ratito es para el Señor, Él no es tu prioridad. La mesa de Babilonia es que si el Señor te dice de que tú no debes separarte de tu señora a menos que no sea para la oración, te mandes a cambiar 15 días a trabajar en otra ciudad porque ganas más plata. Eso es mesa de Babilonia. O sea que el Señor no es suficiente para mantenerte con el ingreso que tú tienes. La mesa de Babilonia es que tú sumes 2 más 2 para ofrendar y no veas lo que el Señor te está diciendo que ofrende, porque ofrenda no tiene que ver solamente con dinero. Entonces uno empieza a decir: ah, no, que la viuda dio lo que tenía, 2 blanquitas nomás. Tú no entiendes que ella daba todo lo que tenía. Por eso yo te digo, si no tienes recursos, ofrenda tu tiempo. Porque es tan valioso como lo otro. O puede ser, ¿te fijas que son muchas formas? O puede ser que yo sé que aquí no se da, y si se da, el Señor tenga misericordia y nos hable, que ¿cuál de los dos predique más bonito? ¿Cuál de los dos? Es que hermano, es que Babilonia puede estar aquí. Es que yo solamente voy al discipulado cuando da el discipulado a la hermana tantito, porque el otro discipulador no me gusta. Si el Señor no se equivocó en darte ese discipulado, porque ya pasamos esa etapa de que, ay, en esta iglesia no hay amor, cuando tú tienes que entrelazarte. Tienes que aprenderlo. Es que yo no tengo, te fijas que
y no quiero seguir avanzando, pero quiero que entendamos que Babilonia es más que eso. Más que uno diga, Daniel no se contaminaba con la comida del rey, con los manjares. ¿Por qué? ¿Qué está hablando? Comodidad. Por eso que yo hablaba ayer con unos hermanos con los que tenemos un tiempo, y les decía, saca a la gente de la comodidad. Si para ir al doctor se levantan, se bañan y van al doctor, ¿por qué no se levantan y se bañan y vienen a congregarse? ¿Cómo no se mueven? Babilonia es que primero te vas al doctor y no buscas primero que el Señor venga y haga un milagro en ti. Anda a los ancianos de la iglesia para que te digan qué está operando. Porque al final el Señor no está interesado que estemos sanos solamente corporalmente. Él quiere nuestra alma, y puede ser que para que nos sanemos permita que nos vayamos a su presencia. Sigue tú, porque si no me voy a ir para otro lado. Babilonia toma de 2 en 2 y los envía. Y lo primero que les dice, no lleven alforja, no lleven bolsa. Te está sacando de Babilonia. Pero para nosotros, las mentes naturales que no disciernen el mover del Espíritu, decimos, me voy a quedar sin pega. Pero date cuenta lo que hace Babilonia. Babilonia construye una casa falsa, artesonada, pero sin vida. Sin vida de casa, sin proceder de casa, sin esposo, sin esposa. Y todos sabemos que el esposo es Cristo. No hay una palabra direccional apostólica, no hay una palabra instructiva apostólica y direccional profética, porque ella trabaja. Y no estoy juzgando, hermano, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. La vamos a enfrentar. Y esto es súper delicado, porque esto está presente. Son 2 casas. Si Babilonia vino a falsear el modelo, el diseño, ellos quisieron entender las casas celestes, el misterio que está escondido en eso. Entonces, entender esto, entonces el Señor toma a sus discípulos y le dice, no tomen alforja ni toman bolsa. Y el Señor nos deja sin pega y nos afligimos. Y en un proceso de gloria te está apartando. Está generando dependencia. Está generando que llenes la casa. No lo vemos. No dependemos de sistemas humanos, pero nosotros estamos bien posicionaditos. Babilonia nos tiene ahí, hermano. Yo voy a servir al Señor. ¿Cómo? Yo voy a servir al Señor con libertad cuando me jubile. Pero ahora no me toque en mi tiempo. Cuidado. Es que te fijas que no voy a... Todo se sujeta al tiempo libre que tú tienes. ¿No entiendes, señorío de Cristo? No hay sacrificio. ¿Y qué enseñamos la otra vez? ¿Qué es el sacrificio? ¿El qué? Enciende la llama. La llama sacerdotal se enciende cuando hay sacrificio. Una persona que no es obediente jamás va a entrar al lugar santo. Jamás va a soñar aquí, pero no va a entrar. Lero. Es que porque pugnamos con los procesos de justicia, pugnamos. Pero el Señor nos quiere sacar. Y es por eso que esto es tan hermoso, hermanos. Porque en medio de ese ladrillo de Babilonia, el Señor toma a sus discípulos, a los llamados de su nombre, y le dice, sigan a ese hombre. Métanse en esta casa. Entiendan que ahí hay un Ab. Entonces los discípulos inmediatamente vieron al padre, vieron al hombre del cántaro, y se fueron al Antiguo Testamento. Estaban en ese, cruzaron un tiempo y se empezaron a dar cuenta
que ahí había un Av que entendía el misterio de esa casa. Esto es muy glorioso, hermano. Y dice, háblenle al Av, porque el Av les va a descubrir que en este segundo piso es un anageón, es un lugar amplio, el lugar santo es un lugar amplio, pero tienen que entender aquí la cataluma, la disolución. ¿Quién te la revela? El Ab de la casa. ¿Cuál Ab? Números. Selumiel me parece que es. El Señor es mi roca. ¿Por qué? Porque viene a confrontar la roca del Señor versus el ladrillo babilónico. Mesa. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarnos a su mesa. Esto es glorioso. Entonces quiero retomar esto, hermanos, aunque nos demoremos, porque la iglesia, hermanos, como nosotros como ente, le decíamos a los jóvenes, esto es algo que los santos tienen que descubrir juntos. Nadie puede quedarse atrás. Tenemos que entrar en este entendimiento juntos. Aún el que va a traicionar, que es lo que hablábamos ayer, aún el que va a traicionar, Judas, entró. El Señor le abrió esa puerta porque Él es propicio. Entonces, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en este proceso de entender esa disolución, ¿cuál disolución? Los híbridos después del diluvio, agua, cántaro, agua, quedaron vivos. La semilla quedó ahí. Esa es la disolución. Una semilla híbrida. Eso es la disolución. Quedaron vivos. Entonces hay que escudriñarlo. Hay que tener el discernimiento para entender qué está operando, qué hay ahí. Entonces el Señor te mete acá y te empieza a meter en su comunión. Busque la comunión, hermano. Busque la comunión. Búsquela. Tenga sed, tenga hambre. Comunión de estar alrededor del Señor. ¿Qué quiso decir? Esto otro? Los discipulados. Por eso que nuestro discipulado, no estoy dando un ejemplo, solamente estoy comentando cosas que pueden servirnos. Les preguntamos, los apretamos a los cabros, ¿qué opinas de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Nos metemos, los forzamos a entrar. Y es tan glorioso cuando esto, que en 2 años no habían visto una. Coloraditos se ponían, sufrían tanto, pero ya este tercer año despertaron. Y hoy día vino uno que no voy a decir su nombre. Nosotros oramos y soltamos palabras, pedimos al Señor palabras. Viene con una palabra. Esto me mostró el Señor. Alusivo a lo que estábamos hablando. Y esto otro. Wow, dije yo. Gloria de Dios. Mesa, entender comunión. ¿Qué hay en nuestra comunión? ¿Qué soltamos en nuestra comunión? ¿Estamos alrededor del Señor? ¿O llamamos a Emanuel aquí nomás? Emanuel en todo lugar. Porque el convite babilónico es sutil, es muy sutil. Hermanos, hay que salir de las casas artesonadas y hay que entrar en la casa. Cuando hay casa de Dios, cuando hay revelación, cuando hay una palabra que empieza a sustentarse en los integrantes del hogar, cuando hay intercesión, cuando hay ese conjunto de cosas que empiezan a mover la casa, se transforma en casa. Entonces hay que salir del convite de Babilonia, porque Babilonia lo que busca es emborrachar a los hijos. Salir de eso y entrar en un tiempo que es del Señor.
Miren, ustedes van a recibir esta herencia y se van a sentar en tronos para juzgar a las 12 tribus. Y este es el paralelo que nosotros vemos con el pueblo de Dios. Porque el Señor les dice, ustedes se van a sentar en esos 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y si nosotros recordamos Josué 18, 2 y 3, dice, ¿se acuerda usted que Josué tenía que repartir la heredad? Y la repartió. Pero no todos tomaron la tierra. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y recuerde que en la cena, cuando compartíamos la cena, decíamos, Señor, que los habitantes de la tierra sean desalojados. Porque nosotros podemos compartir el pan, el vino y tener la tierra ocupada. Entonces Josué les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a permitir la hibridez en nuestra familia? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esas cosas si esa es tu herencia? ¿Y qué significa negligente? Y esto es lo tremendo, porque negligente viene de la palabra rafá. Y rafá usted sabe que está relacionado con la sanidad. Pero también usted con esto se va a recordar enseguida que aquí no está hablando de que hasta cuándo te sana, no, sino que está diciendo, ¿por qué tú no pasas por el proceso de sanidad para sacar de tu casa a los refaítas? ¿Te acuerdas cuando hablamos de los refaítas? Los nefilim, los que aplastan, los sonsonitas, que están en ambas dimensiones. Cuando hablamos de esos híbridos, entonces lo que está diciendo aquí, tienes que quitar esa influencia de esta tierra. Depresión, refaíta, esquizofrenias, refaítas. Gente que anda debilitada constantemente. ¿Cómo está? Cansado. Nefilines, influencias espirituales sobre las personas. Esta gente que tiene, ¿cómo se llama? Bipolar, nefilín, una mezcla de nefilín y refaíta. Mezclas híbridas en la mente. Hibridez en la mente. ¿Por qué? Porque hay un convenio con Babilonia. Ahí están metidos. Ahí está el convenio. Entonces el Señor quiere en esta estación descubrir el convenio y destruir esa contratación para que seamos libres. Y lo que pasa es que el sistema, lo que da en estos casos, cuando están estas influencias híbridas, les dan pastillas para calmar la mente, para que se muevan más lento. Pero no les soluciona la raíz. Y la comunión te libera. Tú no te das cuenta. Yo te conté, ¿no es cierto? Y te voy a contar lo otro, porque tú sabes que yo le tengo fobia a los lugares cerrados, ¿cierto? Bueno, ya estoy pasando por los túneles sin problema. Entonces hablé con la Yanecita amada, hermosa, que no sé si habrá venido o no. Le dije, Yanecita, tengo que tomar un vuelo de 4 horas y media. Yo me voy a desesperar en el avión, me voy a tirar por la ventana, porque no tolero el encierro. Y son 2 aviones de 4 horas, uno de 4 horas y media, el otro de 4 horas, y yo en uno de 1 hora ya estoy. Influencias espirituales, que nosotros podemos llamar crisis de pánico, pero que son influencias espirituales.
Y bendito el nombre del Señor, su nombre exaltado del principio al fin, de todas las edades. Yo llego y comienza el avión y tenía mi pastilla de la llanecita amada. Y me subo al avión y qué raro, no tengo las manos sudadas, qué raro. Me siento en el avión, qué raro, no me pasa nada, estoy súper bien. Abro la cuestioncita del aire, qué raro. Al rato, hermano, viene una azafata con una bandeja de comida, hermano. Comí la comida, ni un problema. Tenía una frazadita, una cabecera, dormí, me bajé del avión. Yo dije, ahora sí que me desespero, porque cuando la gente se para en el avión, yo empiezo a... La Marley sabe, la Marley me dice, respira. ¿Qué respira? Que nada, me bajé y después nos subimos al otro avión y el avión venía completo, lleno de personas. Yo decía, Señor, que no me toque a alguien que sea amplio porque me voy a desesperar. Que no me toque, Señor, que no. Me subí al avión, ni un problema. Y después, ¿cuántos saben que yo no ando en micro? Pero no ando en micro por ¿cómo podría decir? Es porque yo me asusto en la micro porque cierran las puertas. Entonces dije yo, aquí sí que viene la prueba de fuego, porque me voy a subir al bus y voy a empezar con el escándalo, porque yo ya me conozco. Y me subo al bus, se llenó el bus, me senté ahí, cerraron las puertas. Y dije, no te creo que no estés desesperada, no te creo. Hermano, es tanto así que yo en el auto no me puedo sentar en la segunda corrida, tengo que ir en la primera corrida. Ahora que estoy contando, quiero irme en la primera corrida, no en la segunda. Porque me desespero, los chicos saben, siempre tengo que estar adelante, me abren, el Seba sabe, todos los chicos saben esta realidad. Pero ¿a qué quiero ir yo? En este ejemplo, no fue por renuncia. No renuncié, Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a la crisis de pánico. Aunque la Evelyn sabe que cuando comencé con la crisis iba con ella. Y comencé, Señor, en el nombre, porque fue la primera vez, iba con la Evelyn en el auto, pasando el túnel, y yo gritaba y lloraba desesperada. Renuncié todo y no pasó nada, seguimos. No que me hayan ministrado. Por eso que te digo que la comunión del cuerpo y de la sangre, en esa comunión, la sangre de Jesucristo opera en tu vida, opera en mi vida. Y estas cosas que nos avergüenza, que son influencias espirituales, el Señor las saca en la comunión del cuerpo. Y a veces nos hace bien tener esas cosas para que nosotros andemos humilladitos. Entonces ahí está. Es por eso que Israel tenía que emprender la conquista como una unidad de gloria. ¿Por qué? Porque era la comunión perfecta. ¿Por qué hemos estado enseñando todo este tiempo? Campamento. ¿Por qué? Humillación, entretejerse. Humillación, entretejerse. Comunión, casas que se entretejen. Porque hay personas que ya lograron, por ejemplo, ya aprendieron Shamá. Entonces cuando alguien ya aprendió Shamá y está en la comunión, ¿qué hace sin darse cuenta? La imparte angelicalmente. Esto es glorioso. Angelicalmente está ahí. Y se empiezan a aprender las ideas de Dios. Y los chicos empiezan a hacer sinapsis. Empezamos a edificarnos, a construir, a tejer, a construir la casa. Alguien dice eso, mira, sí, eso es así. Y mira esto otro, mira lo que dice acá. Y se empieza a construir el paño, el tejido de Dios, la construcción de Dios. Pero eso en medio de la comunión. En el atrio se pelea individualmente, se obedece individualmente. En el lugar santo estás obligado. Te van a forzar. Si eres hijo, Sí. Ojo, si eres hijo, discúlpame un chiquitito, porque estamos en comunión, pero no todos son hijos. No todos. Y un peligro de los discipuladores, tratar con gente que no son hijos,
Necesitamos viná para entender con quién estoy tratando. Y quiero solamente a raíz de lo que está hablando el pastor Fernando, por eso es que cuando nosotros llegamos y en la etapa del ADN se hace una administración de cosas que operan a nivel de la persona. Es decir, tiene, no sé, un espíritu de alcoholismo, de cosas que son a nivel de persona. Por eso que decimos, cuando entran, ¿no es cierto? Y siempre tomo a la Estelita. ¿Dónde está Estelita? Estelita, le digo yo, si no pasa la persona por liberación, no va a poder avanzar. Tiene que pasar por liberación, tiene que pasar por su proceso de administración, porque si no, no va a poder avanzar en el Señor. Esa es una lucha, pero de atrio. Ahí tú necesitas a alguien que te empiece a ministrar y se te pone un ayo que es esa persona, ese hermano de Dios o esa hermana de Dios que está contigo para llevarte, para ayudarte. Si no se pasa por ese proceso, no puede avanzar porque tiene que ser liberado de las cadenas, de la esclavitud, de los yugos. Si no, no puede. Una persona atada de pies, ¿puede caminar? No va a caminar, entonces obviamente la persona va a ser inconstante, va a tener un problema, porque es como un bebecito. Los bebecitos, ahí está Cevita con su bebé, no lo deja solito, tiene que ayudarlo. Allá está Josecito Esteban con su copia feliz, es igual a él. Allá está Emanuel, Ezequiel, igual a Josué y a la Joana. Está solito. No, está junto con sus papás. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa ellos tienen que ayudarle. Entonces cuando las personas llegan y comienzan en esa etapa de atrio, necesitan ese apoyo. Pero esta lucha del lugar santo es distinta. Es eso de lo que tú no te puedes liberar porque lo traes en la sangre. ¿Te acuerdas que dábamos un ejemplo y decíamos, bueno, hay gente que dice, oh, yo veo todo, tienen sueños premonitorios? Esos son influencias espirituales. No, es que en la casa está la escoba porque hay incesto de este con este, que el primito tocó a la primita, que este otro con el otro, que se juntó con este, se juntó con el otro, y hay una serie de parejas sexuales. No, es que esas son influencias espirituales. ¿De qué? De los híbridos. ¿Y cómo opera Satanás? Haciendo que tú no lo hables, que te dé vergüenza. Porque así opera. Pero el Señor no te avergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Tú no vas y confiesas esas cosas que te pasan, porque son feas. Pero en la comunión de la sangre y del cuerpo, Él nos liberta. Si el problema del Señor no es ese, lo que el Señor quiere es que apliquemos la justificación, la redención, la sabiduría, y el producto final es la santificación. No es yo me voy a portar bien, me voy a portar bien, me voy a portar bien, porque en un momento tú vas a caer en tu fuerza. Tú ni yo podemos. Tiene que operar esa obra del Señor. Por eso es que Él les dijo, ¿por qué son negligentes? ¿Por qué todavía la herencia está ocupada de los refaitas, de los nefilim, de los sonsonitas? Porque lo que busca en este punto es gobernar tu casa. Entonces, aquí está, hermano, necesitamos aprender a entender la comunión. Porque si nosotros nos damos cuenta de eso y vemos esa operación de la comunión, vamos a ver que en la comunión el Señor viene a favor de nosotros en la lucha. Pero si nosotros no entendemos la comunión, vas a seguir en ese yugo. El problema es, o la situación es más que problema, es que cuando el Señor te empieza a libertar de esas cosas, viene un proceso de sufrimiento. Dice Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y tener comunión uno con otro no significa que somos, entre comillas, amigos. De esos amigos raros. Amigotes. No. Sino que significa relaciones de respeto en Cristo. Porque aunque tu discipulador sea cercano contigo, es tu discipulador, tienes que respetarlo. Porque aunque tu papá sea amoroso contigo, es tu papá, tienes que respetarlo. Y aunque yo tenga 1,52 m, soy tu pastora. Y el que, no te lo voy a decir. Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo. Aquí viene la parte difícil. Pero ahora lo vamos a entender. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, ¿por qué? Porque cuando los híbridos, y lo leímos en Génesis, ¿te acuerdas? Cuando estos Elohim con minúsculas se mezclaron con las hijas de las mujeres y comenzaron a engendrar los gigantes y los de renombre de la antigüedad, ellos se alimentaban de sangre. Entonces se comenzaron a comer a las personas porque el alimento no les bastaba. Entonces lo que está diciendo acá el Señor, no coman eso. No coman eso. ¿Cómo lo voy a comer? Cuando tú te metes en prácticas equivocadas, comes de eso. Y algunos hemos comido de eso en el pasado, cuando nos metemos en cosas que nos conectan con el mundo espiritual por otras fuentes, comemos de eso. Y a lo mejor ni siquiera tienes que hacer una práctica de eso, pero a lo mejor tu hijo tiene juegos espirituales. Porque ese mundo es espiritual. Y la gente se empieza a atar con eso. Porque yo me imagino que a esta altura del partido tú no te alimentas de la teleserie de las 1001 noche. Pero para los hombres no es teleserie, es una serie. Son cosas espirituales de las que comemos. Había una serie que se llamaba Los Vikingos, ¿la vieron? No voy a decir nada más. Esos son de Dan. Dice, coman la carne del Hijo del Hombre, beban su sangre. ¿Para qué? Porque si no la comen y no beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y uno piensa que solamente es esa copita plástica. Que a todo esto, hermano, una anécdota. En la congregación donde fuimos con Dofi, nos dan esta copita sellada, como un jugo, sellado, y encima una cajita plástica sellada con el pan, así. Entonces, cada uno, cuando se comparte la cena, su copita sellada, todo. Y después sacan la cosita plástica de arriba, sacan el pan, botan la cajita, beben el vino y botan el plástico. Y yo dije, ya se basaron, nosotros ya lavamos todas estas cajitas. Entonces yo, por lo menos 6 años de visita, dije, no, esta cuestión no la boto, me la llevo para Chile. Y la cajita del pan, después que me comí el pan, no, dije, esta cuestioncita me sirve para los aros. Y ellos, hermano, botaban todas estas cositas y nosotros juntando peso a peso para comprar 50 en la sociedad bíblica. Y nos enojamos cuando ustedes la doblan. Porque no significa volver a ir a comprar, porque las venden de 50, hermano. No venden de 10. La cuestioncita y con un vino que a veces, disculpando a los servidores, pero a veces se les pasa, pero como hay que hacerlo rendir, a veces tú te tomas una cuestión. Una cuestión que tú no sabes si estás tomando vino o vinagre. Pero como el pastor se pone serio, todos nosotros serios. Rápido. Señor, esto es profético, así que no importa, porque aunque me vieron cosa mortífera,
No, eso para que veas una realidad nomás. No, pero ya, me vuelvo acá porque ya se me está pasando el tiempo. Tenemos que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna, y yo les voy a resucitar en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Qué pasa cuando la gente no se entreteje en el cuerpo? Se va. No permanece. Y cuando nos empezamos a entretejer en el discipulado, entonces dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también, el que me come, él también vivirá por mí. Entonces aquí está lo complejo, y creo que con el Salmo 82 ya paramos y seguimos el próximo domingo. Entonces ordenemos esto. El Señor nos trae a su mesa y nos da de beber. ¿Para qué? ¿Para qué? Sacar la hibridez. Para sacar la hibridez. Eso es lo primero. Y entramos en un proceso formativo de Dios. Y acuérdese que siempre el Señor va delante, siempre. Entonces los mete, el dibujito, mi hijita hermosa, por favor. Los mete en el anajeón, segundo piso, porque Él tiene que partir. Siempre va adelante, siempre adelante. Entonces les deja dicho, y esto lo vamos a revisar la próxima semana, yo creo. Les entrego un reino, una heredad. Les entrego una heredad. Hay una porción asignada. Así como fue con Israel y fueron negligentes, o sea, dejaron operar la hibridez. Negligencia, refaíta, hibridez. Entonces acá el Señor redime este sistema y les dice: les asigno un reino. Y vámonos con esto a la casa. Les asigno un reino. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Se les asignó la heredad? ¿Qué tenían que hacer para tomarla? Caballero, tenga la bondad de salir, por favor, de mi casa. No. ¿Qué tenía que hacer el que venía? Haga conmigo, hermano. Vina. Vamos de nuevo. Vina. ¿Qué es vina? La espada. La palabra que discierne en lo profundo para pescar al David. Corte cabeza. Está haciendo un grito de libertad la estrella. Usted lo está malinterpretando. ¿Se entiende, hermano? La figura, hermano, parece ridículo, pero tómelo, lleve esto. Esto es muy importante. Entonces, tenían que hacer eso. Es por eso que a Josué, ¿quién se le presenta delante antes de entrar a la tierra? El arcángel, el arcano, el que está aquí, el que está ahí en el propiciatorio, el arcano, el arcángel, Miguel, con una espada desenvainada, porque entraste en el proceso de victoria. Pero el punto aquí es que el Señor le dice: os entrego un reino. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué dice? Para que comáis y bebáis. No me diga que a mí me entregan algo para ponerme a tomar. ¿Para qué? Y ahí está el punto de la sombra del Antiguo Testamento. Porque el Señor empieza a entregar, a hablarnos de nuestra heredad, para que en medio de la comunión y del partimiento del pan, yo, usted, en conjunto, desalojemos a nuestros enemigos y tomemos. Aquí se quitó la hibridez, pero aquí
yo tomo la porción de Cristo, el pan. Yo necesito lo que tiene este es de guerra, yo necesito este de guerra, a este lo necesito. Mira, date vuelta, mira, cara de que tiene. Amén. Cara de guerra, yo lo necesito. Tomo el pan que tiene el David, que me ayuda en este poder avanzar, y desalojamos a nuestros enemigos juntos. Los echamos a todos, ¿no? ¿Entiende? Entonces, para comer y beber, comer y beber, comer y beber, para liberar la tierra. Y aquí recién se liberan las generaciones. Ahí tú vas en contra de los de tu casa. No, que yo quiero que mi papá sea para Dios. Y está aquí en la congre y te da puros problemas. Dios no te manda a hacer eso. Dios te manda a establecer el proceso de Dios para que cuando llegues a esta etapa, el poder de Dios libera tu casa. El Señor nos ayude y nos bendiga.